Por servidor para tu empresa. Con NetUI, crece en Internet. Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites, con la confianza y calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. Afiliate por el 2-711-0711 o entra en swat.com.uy. Y ahora también en cualquier local de Red Pagos. SWAT, contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Radio Nacional. 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a la República Oriental del Uruguay. Buen día a todos los uruguayos, todos los ciudadanos de este país, dentro y fuera del territorio nacional. Comenzamos un nuevo capítulo de este programa que dimos en llamar En Dónde Estamos, un programa que es concebido, que también es producido por Organización Libertas. Nuestra web es www.libertas.uy. Estamos también producidos desde Radio Nacional, CX30, Radio Nacional, y salimos por esta emisora 11:30 AM y también por la web, que es www.radionacional.com.uy. Estamos en nuestro Facebook, que es En Dónde Estamos, ahora mismo online, es decir, en directo, y también después tenés toda la grilla, el archivo madre grabado de cada uno de los programas. También es lo mismo respecto a nuestro canal YouTube, que es Mirá en Dónde Estamos. Mirá en Dónde Estamos. Tenemos nuestro Twitter y nuestro Instagram también, que es En Dónde Estamos, Uru. Ese es nuestro Instagram. Y tenemos también el Twitter, que es @endondeestamos. ¿En dónde estamos? En materia de libertades. Yo voy a hacer un repaso lo más somero posible respecto a esto que está ocurriendo bajo pandemia en el mundo, pero especialmente en nuestro país, concretamente en nuestro país, desde el año pasado a este año. Estaba repasando apuntes que los compartimos el año pasado en esta radio cuando salíamos en la tarde, en este programa los jueves y los viernes. Y uno veía, haciendo un resumen, incluso lo dimos al comienzo de este año, por allá por la segunda quincena de febrero, que las libertades interrumpidas por la pandemia fueron el común denominador a nivel mundial. Se vio una Europa prácticamente cuarentenada, se veían imágenes día a día de las... Perdón, qué resfrío, qué alergia, Maxi. Con este cambio que hay es impresionante. Estábamos hablando con Paula recién, disculpen la digresión, pero hoy rocío en el Prado cuando venía para acá, todo blanco, escarchado, frío de noche, después sube la temperatura sobre el mediodía, por ahí, hasta las 3, 4 de la tarde, de pronto estamos con 24 grados, después baja de nuevo. Entonces, claro, lo que somos alérgicos crónicos, ¿viste? Lo que tenemos es obvio. Hace días que vengo con este tema, de pronto esa carraspera, de pronto esa situación también de resfrío, y hasta el rash cutáneo que empieza a aparecer en muchos, ¿no? De nosotros, los alérgicos. Viene la vacunación por la gripe, ya está el plan vacunatorio también, es muy importante. Pero volviendo al tema, veíamos ciudades vacías, capitales del mundo, Roma, París, Berlín, Madrid, ciudades importantes también como Barcelona, otras ciudades de Italia muy importantes, cuarentenadas, todas en silencio. Se veía por Canal Galicia o Galicia TV creo que es, que lo tenemos en casa, también cantidad de ciudades enormes, importantísimas de la comunidad gallega, también todas en cuarentena, hasta incluso había filmaciones de coches que recorrían las calles y te daban la oportunidad de ver la estructura edilicia, la arquitectura de la ciudad, que era muy bonito verlo con un coche que recorría la ciudad desde el punto de vista arquitectónico, pero muy triste verlo desde el punto de vista del vacío humano que se daba en esas cuarentenas que fueron millonarias respecto a que millones de personas quedaron encerrados en sus casas por disposiciones gubernamentales, legales. Así lo mismo en Inglaterra, Reino Unido en general,
también gran parte de los Estados Unidos, muchos países, ni que hablar de Argentina, con 9 meses de encierro, arrojando consecuencias terribles desde el punto de vista económico, con un 42% de empresarios, cuando hablamos de empresarios hablamos de pequeños, muy pequeños empresarios, comerciantes, empresarios medianos, que promedian ese 42% de gente que se fundió, que quebraron. Porque evidentemente cuarentenar de esa manera a la sociedad, pero cuando se hace tan sostenida en el tiempo la cuarentena, 2 meses, 3 meses, 4 meses, de pronto se vuelve un poquito y se vuelve a cuarentenar y otros 2, 3 meses. Bueno, imagínate la cantidad de negocios de barrio. ¿Qué hubiera pasado en nuestro país si eso hubiera ocurrido? Se hubieran fundido, no hubieran tenido la espalda financiera para sostener ese encierro, esa falta de circulación del día a día de gente que va a tu negocio a comprar. Imagínate el pequeño almacén de barrio, el salón cotillón, la pequeña ferretería, la pequeña barraca, la cerrajería, la panadería y confitería. De pronto algunas cosas vinculadas a lo alimentario se dejaban abiertas, pero también con especie de estado de sitio, de tal a tal hora, en un promedio altísimo, tampoco podían abrir y la gente no podía salir de la calle. Tremendo. Eso arroja resultados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, social, muy graves, muy graves. Por lo tanto, hay que hablar de la pandemia desde el punto de vista sanitario y de la pandemia desde el punto de vista económico y social y psicológico, por supuesto, personal. Los países no supieron cómo llevar adelante ese tema. A Europa la agarra de sorpresa. El virus que surge de China, de ese laboratorio Wuhan, no informó a su debido tiempo. En su momento Italia y Alemania protestaron furibundamente, pero nada se resolvió en el contexto internacional. Nada se resolvió respecto a esa hiperpotencia militar, hegemónica en Asia y ya también en el mundo, colocando inversiones por todos lados, aprovechando incluso el quiebre de empresas, la devaluación de acciones en cotizaciones del mercado de la bolsa de valores a nivel mundial, y había noticias de que capitales chinos compraban el 30 y pico % de cantidad de acciones de empresas occidentales. Vaya que hay también ahí toda una ingeniería económica de parte de este imperio del Partido Comunista Chino, del cual acá se está hablando poco en esta región del mundo, pero que está impactando en la economía mundial y en un nuevo orden mundial que evidentemente se quiere pergeñar. Era el caldo de cultivo totalmente apropiado para poner de prepo el socialismo. Sí, el socialismo. Era el caldo de cultivo. Se lo está viendo en Argentina. Imagínense que países como Venezuela, Cuba no tienen ningún problema de cuarentenar, porque la gente ya vive por el propio sistema cuarentenada, vive sin recursos. En Cuba sabemos que con $20 por mes tienen que arreglarse y viven de las remesas de cantidad de cubanos que salen a trabajar al exterior y envían su dinero, porque Cuba no se sabe ya de qué vive, en qué consiste el Producto Bruto Interno. Venezuela lo mismo, totalmente quebrado, con porcentajes inflacionarios ya escandalosamente irrisorios, pero a su vez muy tristes. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó, por ejemplo, que en Argentina cuarentenaron a la gente 9 meses, como te decía, bajo un régimen de un populismo de izquierda, que ha hecho todo mal, que no hay vacunas, 6 millones de argentinos vacunados, la mayoría con primera dosis, en un país de 45 millones de habitantes. Es increíble, ¿verdad? Están hablando de llegada de dosis de 1 millón de dosis, parece que de AstraZeneca, ayer escuchaba. Y en cambio, en Uruguay, ¿qué ha pasado? Uruguay no cayó en eso. Es decir, el gobierno, que era muy nuevito, que se lo había votado por una mayoría muy limitada de uruguayos, porque por 37.000 y pico de votos, si no me equivoco, se ganó en segunda vuelta ese gobierno, que rompía con una hegemonía de 15 años de una izquierda progresista, así llamada, en el país, Frente Amplio. Resolvió otra cosa, resolvió que no se iba a ir a cuarentenas obligatorias,
que no se iba a ir a estados de excepción, acá no existe, pero sería aplicar las medidas prontas de seguridad y limitar las libertades en su gran mayoría, las libertades de circulación, las libertades de tráfico de bienes y servicios, las libertades económicas, pero sí se operó quirúrgicamente determinadas políticas, decisiones que fueron más focales. Por ejemplo, bueno, sí cortamos toda posibilidad de aglomeración a través de cerrar los espectáculos públicos. Eso también se lo aplicó en el mundo. Es decir, salas de teatro, cines, eventos, espectáculos deportivos no pueden tener público, no se puede ingresar. Después se aplicó, como en todas partes, la práctica del fútbol y otros deportes sin público, como el básquetbol, por ejemplo, pero nunca se aplicó a rajatabla un régimen general de cuarentena prolongada, donde la mayoría de los uruguayos estuviéramos encerrados sin poder salir y tener que presentar un documento para justificar dónde vamos, incluso si sacás el auto de tu casa, porque eso es un régimen de estado de excepción, donde la cuarentena se hace obligatoria. Se comprobó mundialmente que la cuarentena obligatoria no sirvió de nada, que los contagios siguieron disparándose, que se van dando intrafamiliarmente y que no hay manera de controlar poblaciones tan numerosas bajo tan prolongado régimen de cuarentena. Eso, si ustedes ven prensa europea o reciben portales, van a ver que hay muchísimos estudios al respecto de lo que estoy comentando. Y a la prueba está que el desastre que se ve en Argentina todos los días, y lo podés ver a través de la ventana maravillosa que hoy tenemos por internet o canales cable, con la prensa argentina especializada en distintos análisis de este tema, estás viendo el descalabro total que hay en el país hermano. Te repito, en Uruguay no pasó. El gobierno, un nuevo gobierno de una coalición, de un perfil de partidos tradicionales, conjuntamente con partidos como Cabildo Abierto, absolutamente insospechado que llegara ese caudal de votos, con principios, según ellos, artiguistas y patrióticos. Por otro lado, un partido de una centroizquierda muy moderada, como el Partido Independiente, logran conformar una coalición de gobierno que tiene un perfil, hoy lo vemos, a raíz de las decisiones que ha tomado en todo este tiempo, claramente republicano y liberal. Tiene una actitud liberal que es coincidente con la Constitución de la República. El respeto de las libertades al máximo, en todo lo posible, dentro de un momento muy difícil, donde está en peligro la salud de todos los uruguayos. ¿Por qué? Porque es un virus de fácil transmisibilidad, como cualquier virus influenza, pero que tiene una alta tasa de letalidad. No quiere decir que todos muramos por el virus, eso ya se sabe y lo explica incluso la comunidad científica del Uruguay, lo explica el ministro Salinas. No es que vayamos a morir todos, evidentemente se dan grandes cantidades de casos que no, pero tiene una alta tasa de letalidad. Y ahí se está jugando a la ruleta rusa, por lo tanto los países se vieron obligados a llevar adelante distintas medidas sanitarias. Las que llevó Uruguay fueron muy focalizadas, muy, digamos, hasta quirúrgicas, si querés, en términos sanitarios. Restringir ciertas actividades. Las escuelas en su momento después volvieron, fueron bimodales, virtuales y presenciales. Era voluntario el reingreso a las escuelas, se empezó por las rurales, luego por las urbanas, y ahora se va a volver a una medida similar con el tema de las escuelas, de los chiquitos que van a volver de a poco a partir del 3 de mayo. Uruguay entonces nos permitió un país que no apagó todos los motores, que reactivó prontamente la construcción, que es un eje fundamental de la cadena económica del país, que afortunadamente no vimos mermar en demasía las exportaciones y la actividad económica agropecuaria, gran motor del país, pero sí tuvo que enfrentar situaciones deficitarias prácticamente crónicas heredadas de los 15 años del gobierno anterior, como un déficit fiscal muy alto, que ayer fue motivo de un debate por televisión, un déficit fiscal de un 5,1% después de periodos de bonanza, después de periodos de normalidad en el mundo, de altos porcentajes o posibilidades de establecer negocios, pero donde nunca logró Uruguay flexibilizar el Mercosur,
se quedó callado, no planteó nada, parece que se dedicaron a tomar mate y churrasquear y ver pasar el mundo. Y aprovechamos los commodities, que se dispararon en porcentajes muy altos, que hasta llegaron en momentos claves del Uruguay, por ejemplo, por allá por los años 2011 al 2013, estuvimos cuatriplicando el volumen económico de exportación de granos, de carne. Y claro, Uruguay venía en un periodo económico muy importante porque se dio a nivel mundial, en ese mercado mundial. Es decir, el gobierno ligó, tuvo suerte. Y en ese sentido, después vimos los uruguayos que esa bonanza, que ese dinero que tapó unos cuantos años y que parecía decirle a los uruguayos que había venido un cambio y que se veía un mercado de consumo muy alto, pero que se disparaba a su vez el hábito del consumo de créditos, de toma de préstamos personales, hoy endeudando a un montón de uruguayos, empezó a notar el Uruguay que fábricas empezaban a cerrar, que un montón de negocios cerraban, desde el 2013, 2014, y comenzaron ahí voces de determinados economistas a alertar que Uruguay empezaba a estancarse en el Producto Bruto Interno y que empezaban a haber recesiones también focales o de ciertas cadenas económicas. Y eso fue desbarrancándose hasta llegar a crisis tremendas ya en el 2016-2017, donde vimos, bueno, un nivel muy, muy bajo de buen empleo en el sector privado, muy castigado por un país fiscalmente voraz, que está en segundo lugar después de Cuba en América Latina, que no incentivó a la inversión privada de capitales nacionales e internacionales, que se casó con un megaproyecto extractivo de primarización de la cadena forestal como UPM2, por ejemplo, un tema que antes había criticado muchísimo el Frente Amplio, cuando Jorge Valle había llevado adelante ese negocio con aquella primera planta de Bodnia. Y después se agarraron de ese gran negocio y quisieron seguir por ese lado con Aratirí, y no funcionó, y embarcaron al país en un juicio muy peligroso, de demanda de más de 3.000 millones de dólares. Todo eso también, como yo decía ayer, es bueno recordarlo, porque después escuchamos voces desde ese lado que prácticamente descalifican, que son voces agoreras del desastre, y de que a este gobierno se le fue de las manos la pandemia, y que el bla 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 de una política barata termina con la consecuencia de 60 muertos por día. Ese promedio de los 60 muertos por día, lamentablemente es una tasa que se da a nivel mundial incluso mucho más alta, porque cuando una pandemia perdura en el tiempo, estamos hablando ya de un año y meses, es complicado, es muy complicado ante un virus tan contagioso que se contagia por la respiración humana, que es muy transmisible y que tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, a partir de ahí, es evidente que si no ocurre una solución efectiva, el tema se va a complicar, no cabe duda. ¿Por qué? Porque empiezan a ocurrir un montón de efectos. La gente que se va a cansar, es demasiado larga la pandemia. Se cansó la gente en este país donde tuvimos la fortuna de vivir un régimen de libertades como no los vivió ningún país prácticamente. Ningún país. Y imagínense en países donde están ya castigadísimos por el empobrecimiento y el encierro. Por el empobrecimiento y el encierro que ha provocado esto. Y que era el caldo de cultivo, pero muy adecuado para aplicar una economía socialista. Encerramos a todos, se funden 40 y pico, 50% de negocios, de emprendedores, y les damos una renta básica universal. Pasan a ser dependientes del Estado. El Estado te dice que te va a solucionar el problema y es el Estado, papá, que te entrega un dinero y lo entrega indiscriminadamente, quién sabe por cuánto tiempo, una vez que se aplica un instituto de esas características. Fue una invención, una especie de ingeniería económica de una economía de planificación. Empezó por allá por Finlandia. Los finlandeses se dieron cuenta que no resultaba, porque decrecía el hábito del emprendedurismo. Y eso para países escandinavos o nórdicos es un pecado mortal. Son los países por excelencia del emprendedurismo,
de la practicidad, del pragmatismo económico, y la economía de mercado está en el ADN de los países del norte de Europa. Y como está en el ADN, también está en el ADN tener una economía muy efectiva, prepararse, educarse, capacitarse, tratar de limar todo en lo posible cualquier tipo de acto de corrupción y generar un mercado muy fluido, muy abierto, pero a su vez también muy organizado, con un Estado muy presente, el llamado Estado de Bienestar. Claro, ahí hay espalda financiera, económica, y hay evidentemente un valor agregado, marca país, y hay población altamente educada, en un 42 o más % de población que es universitaria. Imagínate una sociedad con esos porcentajes de gente formada a ese nivel, va a ser una sociedad muy distinta a las nuestras, que tenemos un promedio de un 14, un 12% de universitarios circulando en nuestra sociedad. Es muy distinto, ¿verdad? Es muy distinto. Por lo tanto, acá no había espalda para una renta básica universal, para encerrar a todo el mundo, y que en 3-4 meses, para darte una idea bien gráfica, si calculás que una ciudad en su centro urbano, digamos acá la zona centro, ponele las zonas muy urbanizadas, Ciudad Vieja, Cordón, barrios como La Unión, qué sé yo, La Comercial, La Blanqueada, los barrios de la costa, Positos, por ejemplo, que son altamente densificados, son muy urbanizados, ponele que tengan 10 negocios por cuadra, ¿no? Ponele. Y que vos después te enteres que después de una cuarentena larga, de esos 10 negocios quedaron 5 o quedaron 6. Los otros se fundieron. Y si esos se fundieron, ¿qué pasó? Pasó que hay menos empleo, que toda la gente que dependía de esos negocios pasó al seguro de paro. Ya no tiene empleo, pasan a ser desempleados. Y a su vez, esos pequeños propietarios también se fundieron. Ya no tienen ese emprendimiento. Y caen entonces en la calidad también de gente vulnerable, porque no tienen más espalda financiera. ¿Esa era la solución? ¿Era esa? Yo creo que ese es el gran tema que hay que debatir, y que ayer vi un conato de debate, pero ¿qué pasa? Que por lo general, que esto es un lugar común en la izquierda mundial, se lo ve en España, por lo general cuando se empieza a hablar en estos temas, como ayer el doctor de Posadas le explicaba a Álvaro García, se ofenden y dicen que el debate bajó de nivel, porque él hablaba de los planes de ahorro y que el déficit fiscal tenía que ver con gastos para planificación económica. Y el gasto por todos lados, porque gastaron en ANCAP, que la fundieron, gastaron en Pluna, que la fundieron, gastaron en Fondes indiscriminadamente, gastaron con 70.000 empleos más que no guardan relación con el Producto Bruto Interno del Uruguay, que no creció, gastaron en endeudamiento externo. Entonces solo hablamos de gasto, y cuando se va por ese tema para enfrentarlo y discutirlo, se ofenden y dicen quienes fundieron un montón de uruguayos que baja de nivel el debate o que son víctimas de agresión, cuando la agresión la aplicaron ellos al pueblo uruguayo. Nos aplicaron tremenda agresión, metiéndonos altas tasas impositivas para el poco caudal económico que tiene el uruguayo, que tiene que salir a trabajar todos los días en el sector privado, donde no tiene la estabilidad del empleado público, porque esa empresa tiene que estar funcionando siempre bien, y de pronto a veces se le complica, y como se ha complicado y mucho, y en cambio tiene que estar pagando todo lo que pagamos, para después hacer una transferencia de dinero a cientos de miles de uruguayos que el Estado los tiene agarrados sin pedirles nada a cambio. En ese sentido, el gobierno encuentra una situación distinta después de este año 2020, con todo este panorama que les digo, y se disparan los contagios, aglomeraciones, marchas masivas de las cuales ya no se habla. Vuelvo a insistir, muchos dirán otra vez lo mismo, y sí, hay que insistir. Viste que del otro lado insisten todo el tiempo con lo mismo. Vos escuchás a Vergara hace 3 meses atrás, y hoy te va a decir que las medidas son correctas pero son insuficientes. Y después te va a decir lo mismo. Y siempre te van a decir más o menos lo mismo. Bueno, vamos a lo mismo también. Vamos a que no se está hablando más de la marcha de 30.000 personas el 8 de marzo. Vamos a lo de las fiestas clandestinas. Vamos a lo de Michelini cuando dijo nos vamos a aglomerar de todas maneras para juntar firmas contra la LUC. Esos no son mensajes muy responsables en este momento. No son mensajes adecuados a nivel nacional para generar un clima y un sentimiento de unión nacional para salir todos adelante, más allá de las diferencias naturales que puedas tener en la percepción ideológica de cómo construir un país. Porque no es el momento.
No es el momento de ponerse a discutir como si estuviéramos en un bar, un montón de borrachos discutiendo algo cuando el mundo se está muriendo afuera. No es el momento dirían antes los viejos profesores, de las discusiones bizantinas. Cuando te está invadiendo el ejército y te está entrando ya a la ciudad. Bueno, entonces es momento de pronto de escuchar todo lo que está pasando, todo lo que el gobierno explica, e ir a la crítica que sea realmente válida. Pero no fogonear y levantar banderas y fogonear y desacreditar todo, como si todo estuviera mal. Entonces a mí me queda solo razonar, los que dicen eso son los que son los revelados. Ellos son los que saben todo y lo van a resolver de otra manera. Porque si todo es una gran mentira, entonces ellos deben tener una suerte de revelación como en el Sinaí, y deben ser las voces que nos estamos escuchando, los arreados por una especie de demonio que nos lleva a ser unos tontos, unos idiotas inconscientes. Pero en verdad nunca se habla de que este terrible flagelo que está ocurriendo en la humanidad surge de un imperio comunista que no se sabe muy bien cómo surgió, qué descuido hubo, qué falta de práctica, de pericia hubo. Y hoy tenemos un Occidente que venía en un alto rango de fluidez de mercado, con un estancamiento del Producto Bruto Interno que tiene mucho que ver con China también, y con el dumping que hace China, y que a su vez se genera este gran problema de este tremendo palo en la rueda, trancando los mercados internacionales y complicándole la vida a todas las economías occidentales. ¿O ustedes se piensan que la Guerra Fría terminó? ¿Terminó con la Unión Soviética? No, ahora es mucho más sutil. Y la Guerra Fría se supo que era una guerra sin balas, era una guerra sin ejércitos en los campos de batalla, pero es una guerra de información, es una sutil y profunda guerra de información y de estrategias económicas, de estrategias de mercado, de estrategias tecnológicas. Estamos en ese mundo, muy infectado, ya no solo por este virus, infectado por todos lados, de espionaje, de robo de tecnología, como hace décadas viene realizando el Partido Comunista Chino a la tecnología occidental. Y gran culpable Occidente, que se bajó los pantalones y le entregó el know-how de un montón de empresas que son de tradición occidental y que hoy están instaladas en China, y que pretende Europa, no sé cómo lo hará, que se vuelvan a reinstalar por lo menos en la Europa del Este, en la Europa balcánica, para tener una cadena de valor mucho más fuerte, más tensa, más dinámica, porque se ha debilitado evidentemente Occidente. Quería venir con esto porque estamos en un momento difícil, y hoy, en este momento, ¿cuál es la solución con esta pandemia extendida? Testear y vacunar, testear y vacunar. No hay otra solución. Es testear y vacunar. Si no, van a seguir, lamentablemente, y no sabemos quién de nosotros, van a seguir los muertos, van a seguir los fallecimientos, van a seguir las internaciones en CTI, van a seguir aquello que, yo me salvé, me lo agarré, pero no sé, fue una cepa que andás a ver, o fue de baja dosis, no sé. Yo ahí no sé mucho, pero después lo hablaremos con el doctor Ronco. Pero claro que pasa cantidad de casos que no se van a morir, pero hay otros que sí, y no sabés. Entonces ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema. Estamos hablando ya de millones y millones de muertos en el mundo, de millones de contagiados. Argentina va llegando al umbral de los 3 millones de contagiados. Y es lo que se reporta, ¿no? Porque evidentemente no hay una buena política de testeo, de seguimiento, monitoreo. Seguramente deben haber más casos. Bueno, más o menos hicimos un poco de terapia, ¿no, Maxi? Y seguimos, ¿te parece? Vamos a conversar con el diputado César Vega sobre un tema que guarda cierta relación con todo esto, porque tiene que ver con nuestra inmunidad, con nuestros hábitos alimentarios, y si esos hábitos alimentarios se van generando sobre una buena, digamos, práctica de producción agrícola y agropecuaria además, con alimentos sanos, muy saludables, también la cosa cambia, porque tenés tu cuerpo inmunológico muchísimo más fuerte, estamos mucho mejor, digamos, tenemos bien la defensa, ¿no? Digamos, como en un cuadro de fútbol, está bien parada para que el enemigo no entre, o por lo menos si entra, no entra con tanta peligrosidad. Vamos a conversar con el diputado César Vega del PERI, ingeniero agrónomo, respecto a un país agropecuario saludable según el proyecto de ley que él tiene.
¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos de antes, como que lavarte las manos más y mejor te protege de los gérmenes. O que si necesitas un acompañante para vos